Dios te bendiga, iglesia, ¿cómo estás? ¿Este lado está bendecido? ¿Aquí también? Muchas gracias por su entusiasmo. Alguien dijo una vez, tengo los nervios nerviosos. Y eso siempre es algo bueno, cuando nos paramos aquí a compartir de parte de Dios una palabra. Pensaba no llegar a este momento. Hoy es uno de esos días en los que uno se supone que ya lo tiene todo arreglado y controlado, pensado, pero que a última hora todo se descuadra. Y así me ha pasado hoy, pero bueno, aquí estamos por la gracia de Dios. Y lo voy a invitar a que se ponga de pie con su Biblia ahí en su lugar y abra la palabra en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 21, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y ya sabe usted cómo leemos la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo se lee? Lentamente, atentamente y repetidamente y audiblemente. Así que si ya lo tiene ahí preparado, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Leámoslo juntos una vez más. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre, hemos abierto tu palabra y por ella somos nosotros bendecidos, Dios, en esta noche, Señor. Padre, llevo cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de tu conocimiento, la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Y ato, Señor, todo espíritu de duda, de temor, de incredulidad y de control mental en esta hora en el nombre de Jesús. Y lo echo fuera de este lugar, Padre Santo. Y declaro la libertad de Cristo, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, iglesia, por favor. Y no cierre su Biblia, déjela ahí en 2 de Corintios capítulo 5, porque al finalizar vamos a volver a pasar por ahí. Y tal vez alguien diga, bueno, en la pantalla pone que hoy toca hablar de Isaacar. ¿Y por qué hemos empezado por 2 de Corintios? Bueno, al final usted se va a dar cuenta por qué. Mi abuela decía, hay quien nunca da puntada sin dedal, ¿verdad? Y yo soy uno de ellos, no hago nada porque sí, así que mantenga ahí la palabra abierta en 2 de Corintios. Hemos estado escuchando ya bastantes martes acerca de los hijos de Jacob. ¿Se acuerda de cómo se llamaba el primero? Rubén. El segundo, Simeón. El tercero, Leví. La semana pasada, fácil, Judá. Y hoy nos toca Isaacar. Así que hoy nos toca Isaacar. Y de subtítulo hemos puesto un intercambio necesario. Así que vamos a estar viendo algunas cosas acerca de la palabra de Dios. Como ya me ha oído decir martes atrás, hablamos y enseñamos y predicamos lo que la Biblia dice, lo que ella refleja, lo que extraemos con certeza de ella. No hablamos, no enseñamos, no predicamos basados en suposiciones, en hipótesis, en ideas nuestras, porque eso no es lo que dice la Biblia. Y si alguien alguna vez se atreve a enseñar como verdad algo que la Biblia no dice, entonces posiblemente esté incurriendo en una herejía. Pero no ese es el caso de nosotros como iglesia, sino que, como siempre dice nuestro pastor, somos bibliocéntricos. Y cristocéntricos, enseñamos la verdad de Dios. Y hoy nos toca algo interesante. La verdad es que cuando miraba días atrás acerca de Isaacar decía, bueno, pero ¿qué se puede enseñar de este personaje? Porque no es tan notorio o tan famoso como lo puede ser Judá o como lo puede ser el mismo Leví. Sin embargo, sí que hay algunos aspectos interesantes de la vida de Isaacar, así que vamos a estar viendo acerca de él. Empecemos con algunos datos biográficos acerca de Isaacar. Isaacar es uno de los 12 hijos de Jacob y es una figura clave en la historia de Israel. Su vida y legado están íntimamente ligados a la formación de las tribus de Israel y a la promesa divina de una nación poderosa y próspera, que es lo que vamos a ver en el desarrollo. Isaacar fue el quinto hijo de Jacob con Lea, la esposa menos querida, pero a su vez fue el noveno hijo de Jacob en la totalidad de sus hijos. Recuerde que
a Jacob le nacieron hijos de 4 personas diferentes, de 4 mujeres. Y Isaacar fue el quinto de Jacob con Lea, pero a su vez fue el 9º hijo en la sumatoria total de los hijos de Jacob. Pero es interesante esto que le voy a leer. Mire, la historia de su concepción y nacimiento es altamente llamativa por cómo se sucedieron las cosas. Pues su concepción es el resultado de un trueque, de un intercambio y a su vez del alquiler de un marido por la esposa menos querida y apreciada para una noche intencionada de intimidad a cambio de un manojo de plantas llamadas mandrágoras. Así que es interesante cómo fue el contexto de su concepción y de su nacimiento. Pero quédese con estas 3 cosas que yo le he dicho. Es el resultado de un trueque, de un intercambio y a su vez del alquiler de un marido por la esposa menos querida para pasar intencionadamente una noche de intimidad por un manojo de plantas llamadas mandrágoras. Mandrágoras, si alguien sabe lo que es, yo no lo sabía, lo tuve que buscar, tanto en imágenes como en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y dice que mandrágoras es una planta de hojas grandes que crecen desde el suelo y la raíz es gruesa. Es bifurcada o ramificada y que tiene propiedades narcóticas y a la que la tradición atribuye poderes mágicos. Y luego la Real Academia Española de la Lengua añade y dice que la mandrágora se utilizaba como afrodisíaco. Y quédese con este detalle porque luego también va a ser muy interesante en este trueque, en este intercambio que hicieron Lea y Raquel. Ahora, ¿dónde encontramos este episodio? Lo encontramos en Génesis capítulo 30, lo van a poner en pantalla. Usted mantenga su Biblia ahí en 2 de Corintios, por favor, no quiero que pierda ese pasaje crucial en su vida. Mientras nos ponen Génesis capítulo 30, versículo 14 al 18, dice así: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. ¿A quién se las llevó? A Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea. Usted recuerde que la esposa preferida o la esposa amada de Jacob era Raquel y no era Lea. Él trabajó por Labán muchos años y cuando se supone que se iba a casar con Raquel, Labán le hizo ahí un intercambio y puso a Lea en lugar de Raquel, y cuando amaneció se encontró con la sorpresa de que no estaba con la que él quería. Así que Rubén trajo las mandrágoras a su madre Lea y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, o sea, acuéstate conmigo, duerme conmigo, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. ¿Se da cuenta de lo curioso de esta historia? ¿Por qué este trueque? ¿Por qué este intercambio? Lea ya le había dado otros hijos a Jacob, pero de repente dejó de concebir, dejó de dar a luz y empezó Raquel a tener hijos. Empezó Raquel, que era la esposa amada, a tener hijos de parte de Jacob. Y esto a Lea pues no le sentó bien y se puso, digamos, un poco triste. Por eso cuando leemos esta historia nos damos cuenta de la alegría y de la felicidad que le causó a Lea el haber concebido una vez más un hijo de Jacob, y le pone por nombre Isaacar. Isaacar significa recompensa, y de hecho, según los comentarios y lo que he estado buscando acerca del significado de Isaacar, los teólogos no se ponen de acuerdo en el significado concreto
del nombre de Isacar. Unos dicen que significa recompensa, que es, digamos, la que más fuerza tiene esa definición. Pero hay otra parte de la teología que dice que significa hombre alquilado. Sea como sea, la Biblia sí dice literalmente que Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa. Así que vamos a quedarnos con esa parte de las definiciones. Y como vemos, su concepción, según hemos leído, y su nacimiento es bastante llamativo, ¿verdad? Si bien podemos asemejarlo perfectamente a otro trueque, a otro intercambio que ocurrió en la misma línea genealógica años atrás, cuando Jacob obtuvo el derecho de la primogenitura que le correspondía a Esaú por un plato de comida, por un guiso rojo, exactamente. A Esaú le correspondía la primogenitura por derecho de nacimiento. Sin embargo, ahí también hubo una negociación, un intercambio, o más bien una treta de Jacob con su hermano, y obtuvo también la primogenitura por medio de este acto. Pero sea como fuere, ambos tratos o ambos trueques que se hicieron, como queramos llamarlo, prosperaron, porque por un lado Jacob obtuvo la bendición de Isaac cuando se intercambió la primogenitura con su hermano, y en este caso que estamos leyendo, Lea obtuvo una noche con Jacob, siendo el resultado de esa noche un hijo, el hijo que ella quería tener, y se sintió recompensada por Dios por el hijo que él le había permitido tener. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Ok. Aquí no le puedo decir que si no entiende levante la mano y pregunte, porque si no se nos va el tiempo, pero estoy intentando ser lo más claro que puedo ser. Ahora, como ya hemos dicho semanas atrás, la bendición patriarcal en el contexto hebreo, en el contexto de la historia bíblica y más aún en el Antiguo Testamento, era supremamente importante. Era algo muy apreciado, muy valorado por los hijos que recibían la bendición de parte de su padre. Esta bendición patriarcal era sumamente importante y en este sentido sobre Isacar también recayó una bendición profética por parte de su padre Jacob. Y esta bendición la encontramos en Génesis 49. Vamos a leerla en un momento en la pantalla. Génesis 49, 14 y 15 dice así: Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Vamos a leerla nuevamente. Dice: Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Otras traducciones dicen que en la última parte de la bendición, que fue una persona que llevó cargas y que sirvió como esclavo. Pero yo prefiero la traducción de la Reina Valera, que es de las más fiables que tenemos. Pero vemos esta bendición tan curiosa que suelta Jacob sobre la vida de Isacar. De hecho, en la historia bíblica, la historia de Isacar y de Zabulón, el otro hermano, van bastante ligadas, casi siempre se mencionan juntamente, pero hoy nos vamos a referir concretamente a la bendición de Isacar. Y dice que era un hombre fuerte, asno fuerte, hace esta comparativa con él, pero que se recuesta entre los apriscos. Primer detalle que quiero que tenga en cuenta: que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. O sea, lo mismo que podemos hacer la mayoría de todas las personas cuando el lugar donde estamos nos agrada. Nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, donde nos sentimos seguros, nos acostamos, nos acomodamos, nos recostamos, lo que sea, pero nos gusta estar en lugares tranquilos, ¿verdad? De Isacar dice que él se recostaba entre los apriscos y que veía que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Este descanso luego vamos a ver cómo le causó o provocó una exhortación de parte de Josué a la tribu de Isacar, ¿sí? Pero en cuanto a su descendencia, fíjese que la Biblia dice que Isacar tuvo 4 hijos.
Uno se llamaba Tola. Escuche estos nombres de hijos por si usted quiere ponerle un nombre a su hijo. Uno se llamaba Tola, otro se llamaba Púa, otro se llamaba Yasub y el cuarto se llamaba Sinrom. Usted elija el que quiera, todos están disponibles para que se los ponga a sus hijos. Y estos 4 hijos a su vez dieron lugar al origen de las familias que conformaron la tribu de Isaacar. Sí, y aquí ya estamos pasando de Isaacar, hijo de Jacob, y entrando a la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar desempeñó un papel muy significativo en la historia del pueblo de Israel, pues estuvieron presentes, por ejemplo, en la victoria de Débora contra Sísara. ¿Usted recuerda quién fue Débora? ¿Sí? Jueces 5:15 dice de esta manera: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Tendríamos que leer Jueces 4 y 5 para entender todo el contexto, pero este es uno de los episodios donde la Biblia sí quiso, o donde Dios sí quiso sacar a relucir parte del papel fundamental que formó parte de la historia de la tribu de Isaacar. Estuvo presente en la victoria de Débora contra Sísara. Salió a la batalla, salió al campo de batalla con Débora cuando era jueza de Israel, y Dios quiso que así quedara reflejado en su palabra. Pero también estuvieron presentes durante el periodo de la conquista de Canaán y de la formación del Reino Unido, cuando el rey David reinó sobre todo Israel. Fíjese en este detalle: la tribu de Isaacar participó activamente en la conquista de Canaán, y su territorio se ubicó en la región de Galilea, al norte de Samaria. La Biblia describe la participación de Isaacar en la guerra contra los cananeos, y estos sí que los conocemos, esas naciones de la tierra prometida que los hijos, que el pueblo de Israel tenía que hacer salir o vencer o derrotar para tomar por posesión la tierra prometida. La tribu de Isaacar también tuvo un papel importante y la Biblia lo describe, y su contribución al triunfo final de Israel cuando Josué reparte la tierra prometida. Y lo vemos en Josué 19:17. En este versículo que únicamente he querido citar, Josué 19:17, digamos que es el resultado o el resumen de cuando la batalla ya se ha dado, donde se ha vencido por parte de Israel, y cuando Josué empieza a repartir la tierra que Dios había prometido que le había de dar a Abraham. Fíjese, en este momento Josué está haciendo la repartición de la tierra. Pero aquí hay algo curioso, porque yo me puse a hojear la Biblia y a leer, porque no me gusta quedarme solamente en un versículo, sino examinar el contexto. Y leía en pasajes atrás que cuando Josué reparte la tierra, llega un momento en el que dice que, donde la Biblia dice que todavía habían 7 tribus que todavía no habían subido a tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido que les había de dar. Y Josué dice estas palabras acerca de las tribus que no habían subido a tomar la tierra. Déjeme un momento, yo lo busco. Es que no quiero que quite su Biblia de 2 de Corintios, por eso prefiero yo decírselo. Esto está en 18, Josué 18, efectivamente. Y Josué dice estas palabras en el versículo 2 en adelante. Pero habían quedado, esto no se lo di a los chicos de audiovisuales, así que perdonarme, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posición. Y Josué dijo a los hijos de Israel, Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Si usted lee el capítulo anterior, o mejor dicho, los pasajes anteriores, se da cuenta que la tribu de Isaacar no estaba presente entre aquellas tribus que habían recibido la parte de la tierra que les correspondía. Y a mí esto me llamó la atención porque en la bendición de Jacob sobre Isaacar leímos
que Isaacar era un asno que se recostaba en los apriscos y que le gustaba el descanso y la tierra deleitosa. Y yo digo, ¿habrá tenido algo que ver esa bendición o esas palabras para que Josué, hablando solamente de Isaacar, diga: ¿hasta cuándo seréis negligentes? Y aquí quiero hacer un paréntesis porque esto nos atañe a usted y a mí. ¿Cuántos saben que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde lo alto? ¿Sí? Ok. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde lo alto. Cuando Jesús dijo en la cruz que ya todo estaba consumado, quiere decir exactamente que ya todo está consumado, que ya no hay nada más que hacer, que ya Él nos lo ha dado todo, lo ha hecho todo, pero que ahora nos toca a usted y a mí como hijos suyos ser diligentes en esta vida, en esta tierra, en este camino de fe que profesamos, que predicamos. Nos toca ser diligentes para caminar en la victoria que ya el Señor nos dio en la cruz, pero también para caminar con la frente erguida, tomando posesión de los territorios, de los lugares, de las promesas que ya penden sobre nuestras cabezas, pero que muchas veces no tenemos o no obtenemos, porque a lo mejor hacemos como Isaacar, que nos gusta recostarnos en los verdes pastos, que amamos el descanso, el poco esfuerzo, y por eso no obtenemos y no alcanzamos aquello que ya Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Así que cuidado, iglesia, porque la verdad que a mí me sorprendió que Josué dijera eso de 7 tribus, entre ellos la tribu de Isaacar. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado el Señor, el Dios de vuestros padres? Hermanos, el camino ya está trazado. Todo está hecho, ahora tenemos que caminar con fe, porque para obtener la promesa necesitamos la fe, necesitamos creer. Para obtener lo que ya Dios nos ha dado, nos ha concedido, que ya está ahí, tenemos que creer, necesitamos la fe. ¿Cuántos saben que tenemos heredad en los cielos? Tenemos heredad en los cielos, así que vivamos en esta tierra sobria, justa y piadosamente, para que el día de mañana podamos llegar al cielo y que nos den a cada uno la llave de nuestra morada eterna, de nuestra morada celestial, y allí podamos disfrutar en la presencia de Dios. Amén. ¿Sí? Ok, entonces la tribu de Isaacar estuvo presente también en la conquista de Canaán, como acabamos de ver, pero también estuvo presente cuando David reinaba sobre Israel, o mejor dicho, antes de que David reinase sobre Israel. Porque durante el reinado de David, la tribu de Isaacar se destacó por su sabiduría y su lealtad al rey. Fíjese que la Biblia menciona a los hijos de Isaacar como hombres que eran entendidos en los tiempos. Y esto es algo que a mí me llamó la atención porque lo hablamos mucho últimamente, o incluso hay un sticker que pone entendidos en los tiempos, y me llamó la atención. La Biblia menciona a los hijos de Isaacar como hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Y dónde lo vemos? En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y fíjese lo que dice. Y luego lo voy a poner en el contexto. De los hijos de Isaacar, 200 principales, ¿entendidos en qué? En los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían ¿quiénes? Todos sus hermanos. Oiga, curioso esto, ¿verdad? Curioso lo que dice aquí el Señor acerca de la tribu de Isaacar. Entendidos en los tiempos, el reino unido. David estaba, digamos que acorralado por Saúl cuando lo perseguía, según nos cuenta la narrativa bíblica. Y en medio de eso, de las tribus de Israel, mucha gente empezó a pasarse a David. O sea, vino a estar con él, a ponerse a sus órdenes, a ser sus guerreros, a ser sus valientes. Y la Biblia describe cuántas iban pasando de cada tribu, de cada una de las tribus. Pero de Isaacar dice que eran hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Así que Dios quiso incluir a esta tribu en esta parte de la historia, denotando esta cualidad bastante especial en esta tribu de que eran entendidos en los tiempos. ¿Y usted cree que necesitamos ser entendidos en los tiempos? ¿Sí? ¿No? ¿Paso palabra? ¿Sí?
Marcos 13:35 dice, tampoco se lo di a audiovisuales, velad y orad, porque no sabéis a qué hora volverá el Señor, si al anochecer o a la tarde del día o a la madrugada, algo así. No, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Hace muchos años que a mí este versículo me impactó y que produjo en mí como ese temor santo que nos gusta decir a los evangélicos, ¿verdad? ¿Sí? Pero si usted lo lee con detenimiento, se da cuenta de que el Señor nos está haciendo una exhortación bastante seria y nos está llamando a la sobriedad de nuestra vida, a que seamos personas entendidas en los tiempos, de que podamos mirar cómo está el mundo, cómo está la sociedad, cómo están los contextos sociales en los que nos estamos desenvolviendo y tengamos la plena certeza de que el Señor Jesucristo está a las puertas. Y aunque este mundo no lo quiera creer, no lo quiera aceptar, Jesús viene, Jesús está viniendo y llegará el día en el que todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Lo hayan creído o no lo hayan creído en este mundo, en esta tierra, eso va a suceder, eso va a ocurrir. Pero mientras eso ocurre, usted y yo necesitamos ser gente entendida en los tiempos. Porque si hay algo a lo que el Señor no nos llama, es a perder el tiempo. Si hay algo a lo que el Señor no nos llama a través de su palabra, es a ser personas ociosas, sin ocupación, sin tener nada que hacer. Todo lo contrario, el Señor nos llama a ocuparnos de su reino. El Señor nos llama a ocuparnos de sus cosas. El Señor nos llama a buscar lo eterno, a buscar el reino de los cielos, a establecer su reino en esta tierra. Pero para eso necesitamos ser personas entendidas en los tiempos. Y curioso lo que dice de Isacar. No solamente que eran entendidos en los tiempos, sino que sabían lo que Israel debía hacer y su dicho lo seguían todos sus hermanos. O sea, cuando se refiere a todos sus hermanos, no habla al gueto de la tribu de Isacar, sino a sus hermanos de las otras tribus. Así que es un detalle importante. Si usted y yo somos personas entendidas en los tiempos que estamos viviendo, podremos ser de bendición al entorno que nos rodea. Podremos ser de bendición a nuestros contextos sociales, laborables, educativos, lo que sea. ¿Por qué? Porque tendremos la certeza por la revelación de la palabra de que el Señor viene y que cuando venga unos irán o iremos con Él y otros no lo harán. ¿Entiende la profundidad y la seriedad del asunto de que debemos ser personas entendidas en los tiempos? ¿Sí? Pero quiero avanzar rápido porque no lo quiero entretener mucho. En el periodo posterior de la división del Reino Unido, recuerde que el Reino Unido era cuando David gobernaba sobre todo Israel. En ese periodo posterior del Reino Unido, la tribu de Isacar se mantuvo fiel al reino de Israel y su territorio continuó siendo una región próspera y pacífica. Y su pueblo siguió trabajando la tierra y contribuyendo al desarrollo del reino. Pero como parte del reino de Israel, cuando los reinos sufrieron las invasiones de las naciones enemigas, el territorio de Isacar fue conquistado por los asirios y la tribu exiliada de Isacar junto con otras de las tribus se perdió su rastro en la historia. ¿Ok? Hay cosas que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos deja ver, que nos deja conocer. Por ejemplo, vimos la tribu de Leví, que sí, hasta el libro de Malaquías el Señor quiso reflejarla en la palabra. Sin embargo, eso mismo no ocurre con otras de las tribus, en este caso con la tribu de Isacar. Pero ahora sí, al principio leímos acerca de un trueque, de un intercambio, de un alquiler, de un hombre por parte de una esposa para tener un bien o un beneficio de Jacob. Pero hablando de intercambios que prosperaron, mire, no podemos cerrar este mensaje sin hablar del mayor de los intercambios de la historia de la humanidad. ¿Y sabe cuál es? ¿Cuál? El de Jesús por nosotros, ¿verdad? No podemos cerrar o no podemos de hablar y enseñar y predicar en las iglesias de la persona de Cristo.
Porque si usted ahora sí lee su Biblia, en 2 de Corintios 5, 21, ¿usted qué leyó? Que al que no conoció pecado, Cristo por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si el intercambio vivido entre Jacob y Esaú prosperó para beneficio de Jacob, y el intercambio entre Raquel y Lea prosperó para beneficio de Lea, y que surgiera en la historia el personaje de Isaacar, ¿cuánto más el intercambio de Cristo por nosotros ha prosperado y seguirá prosperando en este mundo y en esta tierra? El intercambio perfecto. Mira, hay algo curioso en el sacrificio de Cristo o en la sustitución que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El mayor de los pecados de la historia de la humanidad fue el asesinato de Cristo, clavado, crucificado en aquella cruz. Pero a la misma vez, la mayor cosa o la mejor cosa que le ha pasado a la historia de la humanidad ha sido la muerte de Cristo. Y es algo curioso, cómo Dios de algo malo pudo hacer algo bueno. De morir bajo maldición, de ser colgado en un madero, de llevar nuestra maldición sobre su vida, a la misma vez su muerte significó y significa tanto para los que creemos y también para los que no creen, porque al final murió por todo ser humano en esta tierra. Pero se intercambió, se puso en el lugar que a nosotros nos correspondía. Y a mí me gusta siempre ilustrarlo diciendo que el Señor se quitó su corona real y nos la puso a nosotros. Se quitó su corona de Rey de Reyes y de Señor de Señores. Tomó nuestra forma, nuestra condición, mejor dicho, y nos puso su corona para hacernos reyes y sacerdotes, para darnos dignidad, para darnos identidad, para darnos acceso sin límite al trono de la gracia. Aquella sustitución del reo destinado y sentenciado a muerte, nosotros, ese reo destinados y sentenciados a muerte, fue cambiada por la vida y la persona del justo. El justo por los injustos, nosotros. La mayor sustitución, el mejor intercambio, la vida de Cristo, la vida de nuestro Señor en lugar de tu vida y de mi vida. Y si esto no es algo glorioso, hermanos, entonces yo no sé qué puede ser más glorioso que no haya sido este acto, el mayor y más grande acto de amor de Dios por la humanidad, por nosotros. La sustitución, el intercambio, un intercambio necesario, un intercambio perfecto. Pero a mí hay algo que me preocupa, que a pesar de que el Señor llevó a cabo el mayor de los intercambios, esa sustitución perfecta, todavía existen en este mundo corazones que no quieren entrar en ese intercambio. Todavía existen vidas, personas, corazones que están arraigadas a este mundo y a las cosas de este mundo o al yo interior y no quieren entender que sin la cruz no hay camino, que sin la cruz no hay entrada al cielo, que sin el sacrificio de Cristo no hay salvación, no hay eternidad y no hay plenitud en este mundo, en esta tierra. Pero yo creo que aquí hay una iglesia entendida en los tiempos, ¿verdad? Hay una iglesia que ha comprendido la grandeza y la majestuosidad del amor de Dios y del sacrificio de Cristo, el justo por los injustos. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Y eso, hermano, nos tiene que llevar a ser personas diligentes, 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 diligentes en nuestro día a día, diligentes en nuestro corazón, diligentes en nuestra mente, diligentes en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Porque si Isaacar fue de bendición para sus hermanos, si fue de bendición para Israel, si Dios quiso contar con ellos y dejar registrados en los albores de la historia bíblica lo que significó esta tribu para toda la nación de Israel, ¿cuánto más usted y yo, que hoy en día somos reyes y sacerdotes por medio de Cristo Jesús? ¿Sí? Así que póngase de pie conmigo ahí en su lugar, por favor, y vamos a orar para sellar esta palabra, porque creo que lo que el Señor hizo en aquella cruz fue mayor que lo que hizo Isaacar por las tribus de Israel.
lo que el Señor hizo tomando nuestro lugar, intercambiándose por nosotros en aquel madero, en aquella cruz, fue mayor y más glorioso que lo que la tribu de Isaacar hizo por las otras tribus de Israel. Así que yo lo voy a invitar, si usted quiere hacerlo, cierre sus ojos ahí en su lugar, levante su vida al Señor, levante su corazón a Él por un momento y por un momento hagamos lo que dice la palabra por boca del apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos a ver si estamos en la fe, que nos examinemos a ver de qué espíritu somos, y tenemos que estar en la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos que estar en la fe que es en el Señor Jesucristo, ser de aquellos que portan el Espíritu del Señor y que por portar el Espíritu del Señor somos entendidos en los tiempos. Y que como personas entendidas en los tiempos vivimos de una forma acorde a la fe que decimos tener y la que predicamos, la que hablamos, la que confesamos con nuestros labios. Así que ore al Señor ahí en su lugar de forma personal por un momento, por unos segundos. Y me gustaría, si puede ser, que el grupo de alabanza pueda subir. Y mientras usted ahí en su lugar mantiene una actitud correcta, comience a orar al Señor y a darle gracias, sencillamente a darle gracias por ese maravilloso intercambio, por esa sustitución perfecta de su vida y de mi vida por la del justo, por la de aquel que no conoció pecado, por la de aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo, por la de aquel que no tuvo en cuenta nuestras transgresiones, que no tuvo en cuenta nuestros pecados para venir y morir en aquella cruz, para llegar hasta aquel monte, hasta aquel madero y decir: Padre, consumado es. El Señor entregó su vida por nosotros, fue sustituto perfecto de su vida y de mi vida en aquella cruz del Calvario. Por eso, Dios, queremos honrarte en esta noche por unos minutos. Con nuestras palabras, Señor, queremos darte la gloria, queremos darte la honra, queremos darte la alabanza, queremos exaltarte y bendecir tu nombre. Iglesia, abre tu boca ahí en tu lugar por un momento, abre tu corazón, dale gracias a Dios y adóralo, exáltalo con tus palabras. Dile: Señor, gracias, porque de no haber tomado mi lugar en aquella cruz, hoy no tendría esperanza. De no haber tomado mi lugar en aquella cruz, Señor, hoy seguiría perdido, extraviado, errante, como vagabundo en este mundo, Señor, sin un futuro, sin una esperanza válida, Dios. Sin embargo, tú tomaste mi lugar. Tú tomaste mi lugar en aquella cruz y hoy tengo esperanza, Señor. Dígale, iglesia, a Él: me correspondía a mí morir, me correspondía a mí el juicio, me correspondía a mí el castigo. Sin embargo, Señor, tú tomaste mi lugar y en vez de juicio tuve gracia, en vez de castigo tuve amor, Señor. Oh Dios amado, tú nos diste, Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia, sustituyendo nuestras vidas culpables, Señor, por la vida de tu Hijo Jesús, el Santo de Israel, el justo, Señor, el Cordero sin mancha. Y no queremos dejar pasar este momento, Dios, para reconocer una vez más el sacrificio de Cristo, Señor, porque puede ocurrir, puede pasar que con el pasar de los días, de los tiempos, Señor, a veces olvidamos lo que significa, a veces olvidamos el valor, a veces no apreciamos, Señor, lo que tú hiciste en aquella cruz. Pero hoy, Dios, lo confesamos una vez más, que aquel gesto de amor, que aquella muestra de amor ha sido la más grande, la más hermosa muestra de amor que tú has tenido por nosotros. Nos diste a tu Hijo Jesús en aquella cruz. Por eso recibe loores, recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza. Mira, Señor, no nuestras palabras, sino nuestro corazón, para que nuestro corazón verdaderamente pueda honrarte, pueda exaltarte, pueda adorarte. Iglesia, abra su boca ahí en su lugar.